Pero le aprecio mucho al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que me haya aceptado esta llamada. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con mucho gusto, Joaquín, de estar contigo y con todo tu auditorio. Te mando un fuerte abrazo. Yo también, y gracias por contestarme, Esteban. A ver, pues lo que era una promesa de campaña ahora se ha convertido en este primer paso en una política pública, con el anuncio y la firma de la iniciativa del jefe del Ejecutivo para derogar la reforma educativa. Así es, Joaquín, y yo lo vería más que como un tema de echar para atrás la reforma, como algo positivo en el sentido de echar para adelante a la educación pública. Yo creo que lo que está proponiendo en la iniciativa el señor presidente, uno, es algo que se recogió de una consulta muy amplia que se hizo en los últimos 3 meses y que también él recogió a lo largo de su campaña en términos de el malestar generalizado del magisterio por muchas razones derivadas del arreglo previo. Pero lo más importante es que buena parte de esta iniciativa va en favor del maestro, va en favor de revalorar la función magisterial y de darles las herramientas para que sean mejores maestros, y con mejores maestros, Joaquín, pues habrá mucho mejores alumnos, los niños y los jóvenes en México tendrán más oportunidades. A ver, yo vi esta mañana, quiero decirte que me desmañané, que soy una víctima de pero nada más un día, a otros les toca diario. Sí, ya me tocó muchos años a mí, en fin. Pero lo que te quiero decir es que veo que hablan mucho de los maestros y poco de los niños, Esteban. No, qué bueno que lo preguntas, porque es algo que yo quisiera destacar. Nunca en la historia de México, en el artículo 3º constitucional, había estado los niños, niñas, niños y jóvenes como el foco principal de la atención de la educación pública. Es la primera vez que en el artículo 3º aparecen ellos como sujetos de este derecho, y creo que eso es un avance muy muy importante de esta iniciativa, porque la Secretaría de Educación Pública y todos los interesados en educación deberían de tener el foco siempre ahí, Joaquín, y haces bien en preguntarlo. Hay veces que uno está en reuniones y se habla de todo, de presupuestos, de eficiencias terminales, de coberturas, y no se habla de niñas, niños y jóvenes. Y afortunadamente la iniciativa del presidente se dice, ahí está el centro de nuestro esfuerzo y todo debe ir dirigido para allá. A ver, estoy hablando con Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública. La desaparición del Instituto Nacional de Evaluación me preocupa, Esteban, porque lo que no se evalúa no se mide, y lo que no se mide no se corrige. En efecto, hay un cambio ahí filosófico importante. Las mediciones son muy importantes, tú lo dices, y lo dicen los maestros. De hecho, en Sonora se me quedó muy grabado una maestra que dijo, no podemos estar en contra de la evaluación cuando nosotros somos evaluadores. Lo que sucede, Joaquín, es que hay dos tipos de abordar la evaluación. Una es lo que estaba sucediendo, una evaluación cuyas consecuencias es te corro, y otra evaluación que es lo que va a proponerse, que las consecuencias de una evaluación son, tienes estas áreas de oportunidad, te ofrezco esta capacitación y te ofrezco estos cursos para mejorar. El ejemplo que yo estoy poniéndole a tu auditorio, creo que es muy muy claro, es que si quieres bajar de peso, es importante la báscula y medirte, pero más importante es que te ejercites y que vayas al gimnasio. Entonces vamos a darle más énfasis a la capacitación para tener mejores maestros, aunque la base de la capacitación precisamente van a ser las mediciones al desempeño magisterial, lo cual continuará, pero con un sentido mucho más diagnóstico que punitivo. Ahora, Esteban, ¿no te preocupa a ti, tú que has sido representante de la sociedad civil, ahora secretario de Educación Pública? Bueno, ya lo fuiste hace 20 años de gobernación. ¿No te preocupa a ti que la desaparición de un organismo autónomo como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa? Mira, este centro que se va a crear, en primer lugar va a ser mucho más amplio
en funciones, o sea que va a tener, digamos, una participación mucho mayor en el sector educativo. Y hay algo que te va a encantar: dentro de sus funciones va a estar evaluar a la autoridad educativa, dentro de sus funciones va a estar evaluar al sistema educativo, ¿no? Entonces, yo creo que el error de haberle echado la culpa al maestro como si fuera el responsable de cómo estaba el sector educativo como exclusivo, pues se corrige con un centro que va a hacer las cosas con una perspectiva mucho más amplia. Y otra cosa, va a tener integrantes en un consejo consultivo de ciudadanos, de maestros, de padres de familia, de alumnos, de empresarios, de medios de comunicación, que van a ser transeccionales para poder tener una visión de largo plazo de la educación y poder ayudar al sector a seguir adelante con una política de Estado. Entonces yo creo que el cambio va a ser muy favorable, por una parte, y finalmente, Joaquín, va a tener autonomía técnica en la Constitución. Bien, dices, Esteban, bueno, dijo el presidente electo, tú lo comentaste también, que se desaparece el examen de admisión para las universidades, ¿es correcto? Las universidades son que son autónomas. Autónomos. Estamos hablando con ellas. Lo que dijo el presidente y le interesa muchísimo es que no haya rechazados en las universidades públicas, para que jóvenes que tienen interés en estudiar pues tengan la posibilidad de hacerlo. Esto yo creo que es un tema de primera orden, ya que cada año hay alrededor de 200,000 rechazados. Porque no caben, y además porque no pasan el examen. Pero imagínate, Joaquín, tener 200,000 jóvenes cada año, que la sociedad les dice: eres un rechazado, qué oportunidades le estás dando, hacia dónde se pueden ir. Muchos de ellos pueden caer en manos pues de grupos criminales, muchos pueden caer en la depresión, en economía informal, etcétera. Entonces, el interés de rescatar a estos jóvenes nos lleva a todo un programa, uno de ampliación de cobertura. Se van a crear 100 universidades. ¿Pero en cuánto tiempo se van a hacer? Porque ahorita cuando dices, pues vamos a crear 100 universidades, pues no es con una varita, digo. Se tiene que hacer. Es con mucho trabajo y con mucho presupuesto. Con mucho presupuesto y tiempo. Y se van a hacer, van a estar trabajando casi todas ellas a finales del año que entra en su totalidad. No me digas que en un año van a ser 100 universidades. Así es un sistema universitario, Joaquín. De lo que se trata es de que en cada ciudad del país haya una escuela universitaria. Entonces, por ponerte un ejemplo, en Cancún habrá una escuela de turismo. Entonces, como ahí el empleo es fundamentalmente turístico, se va a especializar en eso. En Ciudad del Carmen habrá una de ingeniería petrolera. En Ensenada habrá una de ciencias del mar. Entonces, hay toda una diversidad de carreras. De acuerdo a la vocación local. O sea que estos centros universitarios, si me permite llamarlos así, estos centros universitarios no van a ser totalizadores en cuanto a materias, por ejemplo la UNAM, sino que van a hacerlos con un destino, con una dedicación al destino o al espíritu, a la actividad de la región. Exactamente. Bien. Esa es la idea, para que los jóvenes que están ahí encuentren trabajo ahí y para que se vincule sus estudios a el empleo que las empresas y los servicios locales están demandando. En algunos casos podrán repetir ciencias del mar, por ejemplo en Ensenada, me dices, pues también en Cancún o en Veracruz, ¿no? Sí, bueno, ahorita se están sembrando de acuerdo a encuestas que se han levantado precisamente entre los empleadores y en el mercado laboral para saber qué es lo que se requiere. Ahora, por otra parte, esto es muy importante porque regionalizar la educación superior también tiene un efecto muy positivo, ya que estás preparando a las regiones en función de su potencial. Ahora, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, 100 universidades son miles de catedráticos. ¿Ya los tienen? ¿Los van a tener? ¿En cuánto tiempo los van a formar? ¿Y quién les va a pagar? En eso está precisamente todo un equipo trabajando, encabezado por
la doctora Raquel Sosa, Uh-huh. es su trabajo de tiempo completo, para capacitarlos. Bueno, muchos de ellos ya son maestros, muchos de ellos ya están dando clases en universidades cercanas, y para tener toda la plantilla completa de cada una de las universidades. Y por otra parte, Joaquín, estamos haciendo estudios dentro de las universidades autónomas y dentro de las universidades públicas. Estamos haciendo estudios para, digamos, eficientar todo el uso de las instalaciones, de los programas y de los maestros. Hay una perspectiva que está bastante bien sentada, en el sentido de que la mayoría de las universidades podrían incrementar, sin invertir un peso más, en alrededor de 10% su matrícula. La UNAM no, En la UNAM yo creo que el 12%. Porque mira, te pongo un ejemplo. En ingeniería se dan clases de matemáticas, y lo mismo se dan al lado en la facultad de mecatrónica. Entonces, tú juntas en un solo salón, no, en un horario. Pero no caben, pues digo, pues sí, esos salones en la UNAM están... No, para eso necesitas el estudio, o sea, para eso necesitas optimizar, te digo, plantillas e instalaciones. Lo estamos haciendo ya con varias universidades como programa piloto, y afortunadamente en ese sentido van las cosas bien. Ahora, Otro tema, Joaquín, y este sí es de largo plazo o de mediano plazo, es que en México las carreras más demandadas, desafortunadamente, son las carreras que menos empleo van a tener en el futuro, y muchas de ellas menos empleo tienen en el presente. Entonces, eso lo entiendo. Están saturadas. Entonces vamos desde la educación básica a darle a los niños una educación mucho más integral. ¿Qué quiere decir esto? A los niños, por ejemplo, les vamos a ayudar a experimentar, para que vean que los experimentos, la química, la física, son cosas muy interesantes, que incluso las van a aprender casi jugando. Oye, Esteban, déjame plantearte esto. Hoy en día, me estás hablando de niños que cuando lleguen a la universidad no vamos a saber cuáles sean las materias ni las necesidades. O sea, lo que el mundo de dentro de 15 años va a ser completamente diferente a este. Sí, pero necesitas ciencias duras. El problema en México es que nos vamos todos por cuestiones, digamos, todo el mundo quiere ser abogado, todo el mundo quiere ser médico. ¿Tú qué eres, Esteban? Yo soy economista y abogado. ¿Ves? Pero mis hijos son ingenieros, porque yo desde que empezaron ellos de chiquitos les dije, tienen que estudiar una carrera dura con una estructura mental que les permita entender muchos procesos, aunque no construyan. Oye, y hablando de familia, ¿ya te fuiste a Puebla? ¿Ya te instalaste en Puebla? Desde el día 2 empecé a ir a Puebla, estoy yendo ahí. ¿Vas y vienes o qué? Mi plan es estar un par de días a la semana. Ya instalamos allá, Joaquín, una comisión de urbanistas dentro de la UAP, que también participa el municipio y el gobierno estatal, porque les digo que yo no quiero diseñar la descentralización de la SEP desde México a Puebla, sino que más bien lo debo hacer desde Puebla, y que quiero que los poblanos me digan hacia dónde están pensando que debe de crecer la ciudad, para que cualquier inversión que haga la Secretaría en Puebla, en vez de provocarles un problema, les ayude en su desarrollo urbano. Entonces, instalamos ya este comité. Oye, ¿a poco no te vas a sentar en la maravilla del despacho del secretario de Educación Pública de Vasconcelos? ¿No vas a caminar esos pasillos de esa construcción maravillosa entre los murales de unos y otros? Yo sí de plano no les entiendo en eso. Sí lo voy a hacer, lo voy a hacer contigo. Te voy a invitar a dar un paseo aquí con una persona que se lo sabe de memoria. Sí, yo se lo conozco. Pero vamos a estar mucho tiempo, Joaquín, en los lugares con las escuelas marginadas. No sé si conozcas un organismo que se llama CONAFE. Sí. Antes era el CAPSE, ¿no? No, ese es el INIFED. El CAPSE es la que construye escuelas. Sí.
pero No. este es de fomento educativo y atiende a las escuelas más pobres de México. Son escuelas realmente muy, muy pobres. A veces no llegan maestros, son jóvenes universitarios que llegan a dar clase. Bien. Y hay otras escuelas que se llaman multigrado, en donde hay un solo maestro para todos los grados de primaria. Entonces voy a estar mucho en esas zonas del país porque queremos impulsar la educación en las zonas más pobres de México para evitar lo que pasa ahorita, que la educación más pobre se le brinda a los más pobres. Ahora, por último, Esteban Moctezuma, Sí, Joaquín. secretario de Educación Pública. ¿Tienes claro que Morena, tu partido, el partido del que tú formas el gobierno, del que tú formas parte, no tiene mayoría calificada ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados para hacer esta reforma constitucional? Joaquín, bueno, te digo dos cosas. Uno, pues yo cuando entré a trabajar con el, pues entonces ni siquiera era candidato, con Andrés Manuel López Obrador, le comenté que no quería yo participar en partido alguno, de manera bueno. que no estoy en ningún partido. Dos, sí, obviamente tenemos conciencia de ello y te puedo decir que la iniciativa es muy robusta desde el punto de vista jurídico y que está planteado para mejorar la parte que más requiere ahorita revalorarse, que es el magisterio, y que estamos seguros que habrá, digamos, un debate constructivo para mejorar la educación de México. Sí, pero a la hora de votar no tienen los votos. Pero para eso es la democracia, para convencer a todo el mundo de un proyecto mayor. Vamos a ver, pues ese es el reto. Esteban, te aprecio mucho que me hayas contestado hoy, en este día. Que No, hombre, a ti y cuando quieras. Importante, y un día vienes por acá, ¿no? Con todo gusto, Joaquín, y a tu auditorio le mando un abrazo y mis felicitaciones por este día. Gracias, Esteban, que estés muy bien. Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública.